entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Aquí estamos en la mitad de la semana para atender un paquete interesante de preguntas. A continuación vamos a escuchar a una hermana que lo que quiere preguntar es: ¿cómo debo orar responsablemente? Eso es lo que va a preguntar. Sino que como fuimos enseñados a que la oración es un castigo, pues por eso posiblemente no ora. Y si ora, será un rezo. Pero también fuimos enseñados a que hay que complicar las cosas para que las personas no entren ni la persona entre. Entonces, yo les traduzco. Lo que van a escuchar es cómo orar responsablemente. Amado hermano, hoy reconozco que muchas de mis oraciones han sido oraciones irresponsables, tanto por mi vida como por la vida de otras personas. ¿Cómo puedo a partir de hoy empezar a tener unas oraciones que sean responsables y que permitan que las personas reciban la bendición porque están preparadas para esta oración? Y en mi caso personal, igual. Muchas gracias, hermano. Gracias, Jesita. Entonces, no sé cómo se ore responsablemente. Gracias. Saludote. Para que mi oración sea respondida, para que no sea un simple rezo, este templo debe estar construido en su totalidad, ser un vencedor. Bien. Ahí sí hicimos tuerca y tornillo, porque la oración anterior me hablaba de cómo hacer una oración responsable. Como no conozco las oraciones irresponsables, pues no puedo contrastar, entonces no supe qué decir y no sé todavía. Y en esta, pues casi que tampoco. O sea, estás preguntando que si el templo debe estar terminado para empezar a orar. O sea, si vamos a lo literal del relato escriturario, pues es alrededor del año 1000 antes de Cristo cuando Salomón llega a ser rey en Jerusalén. Entonces han transcurrido muchos personajes, generaciones, desde Adán hasta Noé, 10 generaciones, de Noé hasta Abraham, 20 generaciones. Entonces, nadie de ellos podía orar porque todavía no estaba el templo. Y ni Isaac, ni Jacob, ni después los 430 años en Israel, ni después en Egipto, 430 años de Israel en Egipto, después los 40 años de Israel en la peregrinación, y después todo el periodo de Josué y los jueces, todos los jueces, Tola, Jefté, Barak, Gedeón, Sansón, y hasta que llegan los reyes y Saúl y David, y nadie de esos podía haber orado, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, hasta que el templo esté acabado. No sé si quieres saber algo o patentar algo
tener alguna credencial que te permita algo, pero pues no tiene sentido pensar que no hay oración mientras no esté concluido el templo. Si la religión es un rito que sigue costumbres y la nueva iglesia quiere romper la religión, ¿qué tan genuino es hacer una oración con reglas establecidas, sobre todo sin que sea producto de nuestro ego, de la corrección de nuestros desaciertos o la rutina de nuestra vida? Julianita, te ves muy seria en ese video y te luce más acompañar la pregunta con tu sonrisa. Bueno, no es nuestro propósito destruir las religiones, ¿no? Ni destruir a nadie, no. Es más, si tú quieres conservar tu religión o quien quiera que me estés escuchando en este momento, quieres conservarla, pues consérvala. Cada uno fija sus limitantes. Dice, yo voy hasta aquí puedo, hasta aquí quiero. Y esto es absolutamente válido y se respeta. Entonces, dice, yo quiero espiritualidad de la A a la M. De ahí en adelante, religiosidad. Bueno, o yo quiero espiritualidad de la A a la W y espiritualidad al resto. También. O quiero un poquito de religión de la A a la B y el resto de espiritualidad, pero quiero conservar esto por amor a mis padres. Bueno, por honrarlos, consérvalo. ¿Alguien quiere sacar tradiciones y que todas las cosas sean hechas nuevas? También. O sea, eso es una experiencia subjetiva, personal. No podemos uniformarnos en esto. Quisiéramos, pero no puedo vulnerar el derecho ni la conciencia tuya ni a nadie. Puedo aconsejar, puedo evidenciar cosas, puedo enseñar a cada amigo, a cada persona cercana, lejana, a mi hija menor, le puedo hablar con claridad, pero respetando las cosas que le son inherentes en un momento dado. Buenas noches, hermano Alfredo. Mi pregunta es, ¿cómo se logra Palal el crear un puente entre el mundo material y el mundo espiritual? Linda Sofía, la conciencia que tú tengas es el verdadero puente, es la verdadera conexión entre el plano físico y el espiritual, o viceversa. Es la escalera que vio Jacob en Betel. Los ángeles ascienden o descienden. La conciencia permite que el mensaje que sale de tu condición física, material, llegue a los planos superiores, al cielo, al reino de los cielos, y la palabra que venga de arriba tenga acceso y pueda llegar al nivel donde tú estás, donde existes, donde respiras. Entonces, sin conciencia, no es que no haya el puente, sencillamente es que al no saber que algo existe, es como si no existiese. Entonces, cuando la ciencia médica no había llegado al nivel de la microbiología, entonces, si alguien hubiera dicho siglos atrás de que hay seres minúsculos, de que hay mundos y universos infinitesimales que no se pueden ver con el ojo, familias que se reproducen y crecen y caminan y duermen, nadie te lo creería. Hasta que viene el avance, la ciencia, la tecnología,
los microscopios electrónicos y wow, mira los virus, los microbios, las bacterias. Claro, todas estas cosas. De la misma manera, no es que existan a partir del microscopio, existen desde siempre. La conciencia de que existe es a partir de que hay una comprobación. Cuando tú tengas conciencia es que estás comprobando, experimentando, gustando los poderes del siglo venidero. Cuando tú tienes una experiencia personal con lo que estamos denominando Cristo, ya no es imaginería popular, ya no es tradición, ya no es el rito que te fue enseñado por tus padres o en la congregación. La Mishnah que se lee en la Kehilá, ¿no? La catequesis que se te enseña en la parroquia, ¿no? La sana doctrina que te dan en la escuela dominical, ¿no? Es la experiencia que tú tienes, te consta, eres testigo. Eso es ser testigo, no es andar golpeando por las puertas de las casas vendiendo revistas y captando despistados. No, ser testigo es eso. Ahí sí, serías un testigo de Dios y yo también. Entonces, es la conciencia. Hermano Alfredo, ¿qué trabajamos primero? ¿La justicia, el ser justos o el acercamiento a Dios a través de la oración, teniendo en cuenta la oración como la comunicación con Él? Mi querida Lucecita, pues voy a compartirte y a todos los compañeros que están conectados a esta hora un micro video de pocos segundos. Miremoslo y nos hacemos una reflexión que va a contestar tu pregunta. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with it. Bueno, Lucecita, impresionante, ¿verdad? Eso se llama parkour extreme, el parkour extremo. Es un deporte riesgoso para tener más de una raspadura y un moretón en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, que alguien que practique esto o que quiera practicarlo o que lo esté practicando se diga, bueno, pero ¿qué es primero? ¿Calcular la distancia o el impulso que yo debo tomar? Es el equivalente a ¿qué debo procurar primero? ¿La justicia, ser justo o orar? Evidentemente, podemos ver por los resultados, por ejemplo, de estos muchachos con esa habilidad impresionante de que una cosa y la otra, y que ninguna desecha a la anterior, y que hay una simultaneidad de agudeza de los sentidos, de propiocepción, de todo. Bueno, y el coraje, ¿cuándo lo suelto? El valor, ¿cómo lo desarrollo?
El miedo cuando lo saco. Todo es simultáneo. Ahí la tienes. Mi hermano, buenas noches. ¿Cómo se logra orar sin distraerse al punto de poder incluso guardar silencio y esperar la respuesta del Espíritu? Mi querida Nancita. Bueno, una primera recomendación. Aléjate del lugar donde estás para la oración porque te puedes distraer o quedar dormido. Porque si oras ahí en la cama, pues está muy cómodo. Yo veo esas almohadas que usas, pues como que convocan al relax. Entonces, incomódate un poquito. Voy a tratar de hacer la misma pregunta sacándola del ámbito así de la mística y de la religión, por supuesto. Vamos a llevarla a un terreno que no sea común. ¿Cuánto tiempo ora en promedio cualquiera de ustedes en un momento de oración? 1 minuto. Tú vas marcando con una X, no escribas en el chat, no hay necesidad. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos en promedio. No cuánto es la oración más larga que has hecho ni la más corta, sino tu promedio de oración normal de la vida es 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 40 minutos, no sé, 1 hora, hora y media. No lo sé, pero voy a hacer una pregunta. Quizás no nos pongamos de acuerdo en el número de minutos que estemos en la experiencia de oración, pero sí nos ponemos de acuerdo en que todos hemos visto una película. Una película, sí, cualquiera. Una película de Hollywood, por ejemplo, puede ser, o una película española, una película colombiana, una película cualquiera. Una película en promedio dura 90 minutos. A veces duran 100, 110, 120. Hay películas muy largas, de más de 3 horas, pero esas son extraordinarias. Normalmente no pasan de 2 horas. Vamos a suponer 1 hora y media, nada más. Pregunta: ¿cómo hacemos para ver una película de 1 hora y media sin distraernos e inclusive prestando atención al mensaje que viene en la película, de manera que la podamos entender? Nadie se hace esa reflexión, porque nadie está viendo película y tejiendo con aguja de crochet o chateando o durmiendo. Ha podido suceder, pero normalmente que ve una película y disfruta la película, o la sufre, o la ríe, o la llora, o la grita, o le saca el jugo, sea de la emoción, la aventura, la distracción, lo que sea. Entonces, ya sabes, tú específicamente, Nancita, has visto películas y sabes cómo estar en silencio, sin distraerte, prestando atención, porque quizás hay un mensaje ahí. Y entonces, ya sabes cómo hacerlo. Porque cuando vamos a aplicar las cosas en el plano del espíritu, ya todo se nos complica y ya no sabemos cómo hacer? Es lo mismo, lo natural, lo espiritual. Igual, el signo igual, son 2 líneas horizontales, 2 segmentos de recta, uno sobre otro, igual.
El reino superior, el reino inferior. Igual. Entonces, espero que con esa sencilla parábola te conteste a ti y a todos los compañeros. Cuando aplicamos el capítulo 5 de Santiago en cuanto a orar por un enfermo, es decir, cuándo hacerlo orando por el enfermo y ungiéndole con aceite, cuándo no orar, sino pronunciando la palabra de poder de sanidad, o cuándo simplemente enviarle a un médico para que le atienda y tengamos un diagnóstico. Esa es la pregunta que tengo siempre que estamos sirviendo en la obra. Gracias. Mi querido Nemesio, todo depende de lo que quieras. Si lo que quieres es cumplir con el reglamento del buen capellán, pues lo que te diga el texto bíblico. Si lo que quieres es sanar al enfermo, si lo que quieres es sanar y no ponerle un chulito a tu checklist, entonces pues vas a buscar, a inquirir, a indagar, a escudriñar, a taladrar, a romper, a perforar y a matar lo que haya que hacer para que pueda fluir el manantial fresco de vida y la potencia redentora de la diestra de Dios a través tuyo. Y entonces, con imposición de manos, con aceite, sin imposición de manos, sin aceite, con la palabra, con la mirada, con pañuelos que tocaban tu sudor, con tu sombra, con tu sola intención, con tu sola presencia o aún en la distancia. ¿Has visto? No uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 100, sino millares de testimonios de operaciones que Dios ha hecho a través de este compañero tuyo, amigo tuyo. ¿Lo has visto? ¿Lo conoces las personas, conoces los testimonios? Entonces no se trata de bueno, impongo el aceite con la mano derecha o con la mano izquierda. ¿Dónde? ¿Le unjo la cabeza o la parte enferma? ¿O la frente? ¿O las manos? ¿O los pies? ¿O en dónde se le echa el aceite? ¿Es de día o es de noche que debo visitarle? ¿Debo estar por el lado derecho de la cama o por el lado izquierdo para que el ritual funcione? Pues obviamente que si el aceite no es de oliva machacada del Monte de los Olivos en Jerusalén, sino es aceite de maíz tolimense, igual. Es una figura, es una tipología. Lo que hace la operación es el poder de Dios, no el aceite, ni el versículo del texto de Santiago. Obvio. Entonces no te preocupes por la parafernalia. Si hay tanta duda previa, sí te digo, como le dije, creo que fue a nuestra amada Elizabeth Piedra, que si ella no creía que esto fuera así y fuera amén, pues no iba a haber resultado. Y si no había nada que hacer, porque no iba a haber resultado. Y si creía, pues tampoco había nada que hacer, pues iba a haber resultado. Entonces, en ninguno de los dos casos había nada que hacer. Si cree o si no cree, no hay nada que hacer. En este caso, si tienes toda esa inquietud, mi consejo es que enfermo que veas, enfermo que remitas a los doctores y deja el tema de sanidad divina, digamos, no lo elimines, sino que llévalo a la trastienda, a la parte de atrás de la casa y lo vas trabajando hasta que tengas certeza y convicción. Hermano, buenas noches. Claramente el mensaje que trajiste
el sábado 17 de septiembre fue una completa y perfecta descripción de mi relación que he tenido con el Señor a lo largo de toda la vida. No sé cómo tener otra relación. Mi pregunta es, ¿cómo empiezo de nuevo? Muchas gracias, hermano. Norita. Más que una respuesta, un consejo. Pues si descubriste que esa oración, la que haces, no es, y quieres cambiarla, cambia. Si no quieres cambiarla, no la cambies. En la medida en que tú quieras cambiarla, la vas a cambiar. Si no la cambias, es porque no querías cambiarla. Entonces, pues no hay problema. Primero es la voluntad dispuesta. Y será acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Si no tienes la voluntad dispuesta para cambiar, pues no cambies. Sigue como estás. Pero si ya tienes la voluntad dispuesta para cambiar, pues cambia. ¿Qué tanto? Como tú quieras. Como esté tu voluntad dispuesta. Conforme a tu voluntad serán tus actos. ¿Te acuerdas? Hasta los Upanishad de la cultura védica, textos escritos en sánscrito hace 4000 años, te dicen lo mismo. Tú eres el profundo deseo que te impulsa y conforme a tu deseo será tu voluntad y conforme a tu voluntad serán tus actos. Entonces, tú me vas a mostrar qué tanto quisiste cambiar. Si no cambias, no quisiste. O sí, pero poquito. Feliz día. Mi oración puede ayudarme a alcanzar las cosas que por cobardía o incredulidad aún no he logrado. Mi querida Olga Mary, interesante tu pregunta, como la de todos nuestros compañeros que te han precedido y los que vienen mañana jueves. Pero para cerrar este día, bueno, empecemos con que no creo que te haya dicho o haya insinuado que no se ore. No, de ninguna manera. Yo siempre digo que he puesto los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús, y si Jesús es un modelo de comportamiento, de trazado de conducta, pues la oración formó parte de su vida. No podemos seguir sus pisadas sin tener una vida de oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Entonces yo no voy a decir no, pero sin orar. No te puedo decir eso. Ahora bien, Mateo capítulo 7 versículo 7 pues nos dice, y ponlas tú en el orden que quieras, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. También dice, no tenéis porque no pedís. Entonces hay que pedir, pero también hay que buscar. Buscad y hallaréis. Buscar bien. ¿Qué es lo que hay que pedir? Hay que pedir, por ejemplo, un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque me das fuerzas y me das poder y me das unción y me das visión para sanar los enfermos. Ahí no estás pidiendo por los enfermos, pero estás pidiendo. ¿Estás pidiendo qué? Pidiendo un corazón agradecido. Te pido, Señor, que no me falte un corazón que te agradezca cada mañana. Te pido que no deje de maravillarme de día en día. Estás pidiendo. ¿Ves? Es diferente de estar mendigando, hay una gran diferencia. Bueno, el Espíritu te marcará. Con esto te quiero cerrar. Hay una belleza de texto aquí. Y epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Por nada, para ti, Olga Mary,
y para todos, compañeros. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, hay que llevar las peticiones a la presencia de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda oración y ruego con acción de gracias. No vaya a faltar eso. ¿Y qué va a pasar? Aquí te dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tendrás un corazón guardado y una mente guardada como resultado de que por nada estés afanoso, sino que en lugar del afán, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es un portento, un prodigio, una maravilla, un vocato di cardenale. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Mis amados, cerramos así nuestro día y mañana jueves los espero en el devocional y por la noche otra jornada de preguntas. Hasta entonces. Entre tanta tristeza